Última hora. Hay una hora anotada en un expediente de Michoacán. Las 13:41. La 1:41 de la tarde del viernes. No hubo helicópteros. No hubo camionetas blindadas, ni un pueblo cerrado, ni una calle acordonada. Hubo una sala, una audiencia sin cámaras, y un juez leyendo una resolución en voz alta. Y en esa resolución había una sola frase, que en un caso como este, vale más que cualquier operativo. El juez determinó que los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado de Michoacán eran, y cito, suficientes para continuar el proceso penal. Durante 9 meses desde la noche del 1 de noviembre de 2025, la pregunta en Uruapan fue una sola. ¿Quién ordenó matar al alcalde? El 30 de julio, esa pregunta tuvo por fin un apodo y una captura. Pero escucha bien esto, porque es lo que casi nadie te explica. Una captura no es un caso. Una captura es una detención que un juez todavía puede tirar en cuestión de días. El viernes, a la 1:41 de la tarde, dejó de ser una acusación y se convirtió en un proceso. Y a más de 200 kilómetros de ahí, siguiendo esa misma audiencia a distancia, estaba la mujer que hoy ocupa la silla que dejó vacía ese homicidio. Aquí, alerta real del día. Vamos con los hechos duros y después con todo lo que no cupo en los noticieros. Viernes 7 de agosto de 2026, 13:41. Un juez de control con sede en el estado de Michoacán resuelve vincular a proceso a Ramón N., alias LR1, por el delito de homicidio calificado en agravio de Carlos Alberto Manso Rodríguez, presidente municipal de Uruapan. Ojo con el nombre, porque aquí hay que ser exactos. Las fuentes no coinciden en su segundo nombre. Unas publican una versión, otras publican otra, otras una tercera. Cuando 3 medios serios escriben 3 nombres distintos, nosotros no elegimos por ti. Al aire va como debe ir. Ramón N., alias LR1. Y punto. La medida cautelar, prisión preventiva oficiosa, según reporta Cuadratín Michoacán. Es decir, permanece privado de la libertad durante todo el proceso. El plazo fijado tras el debate entre las partes. 3 meses de investigación complementaria. La Fiscalía General del Estado de Michoacán lo señala como presunto autor intelectual del homicidio y lo identifica como uno de los principales líderes de la célula delictiva conocida como los R's, vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación. El homicidio que se le imputa ocurrió el 1 de noviembre de 2025 en la pérgola de Uruapan, durante la celebración del Festival de las Velas, con la plaza llena de familias. Y la cadena de audiencias que llevó hasta ese viernes fue esta. El 3 de agosto arranca la audiencia inicial y el Ministerio Público formula la imputación. La defensa se acoge a la duplicidad del término constitucional, que es su derecho, y pide más tiempo para preparar argumentos. El 5 de agosto se aplaza otra vez. El 7 de agosto a las 9 de la mañana se reanuda y a la 1:41 de la tarde se resuelve. Eso es, básicamente, lo que los noticieros te dijeron. Un cintillo de 30 segundos, una foto de archivo y la palabra vinculado. Lo que no te dijeron es lo que viene ahora. Y son 5 cosas. 1. Y esta es la más importante de todo el video. Vincular a proceso no es condenar. No son lo mismo. Ni siquiera se parecen. Lo que hizo ese juez el viernes no fue declarar culpable a nadie. Lo que hizo fue revisar los datos de prueba que le llevó la fiscalía y decir que hay material suficiente para seguir adelante con el juicio. No dijo que quedó demostrado, no dijo que es responsable, dijo que hay con qué continuar. Lo que sigue son 3 meses de investigación complementaria, y es exactamente ahí, en esos 3 meses, donde los casos grandes de este país se ganan o se caen en silencio. Sigue siendo, en términos legales, y en términos reales, un presunto. 2. La parte ruidosa de esta historia duró 30 minutos. Esta lleva 9 meses y apenas va a la mitad. La captura se anunció el mismo día. Fue tendencia nacional, ocupó portadas y noticieros estelares. En cambio, la audiencia que decidía si el caso existía o no se aplazó 2 veces, se celebró de forma reservada y sin acceso a medios de comunicación, a petición del propio Ministerio Público, y se resolvió un viernes a la 1 de la tarde. Sin que casi nadie se enterara. Atrapar es rápido y se ve. Sostener es lento y no se ve. Y sostener es lo único que produce una sentencia. 3. Son 2 juicios distintos,
y el viernes solo se movió uno. En Michoacán, fuero común lo procesan por el homicidio del alcalde. En el fuero federal lo procesan por otra cosa completamente distinta: portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y posesión de droga, derivado de lo que se le aseguró el día de la captura en Jalisco. Distinto juez, distinto expediente, distinto calendario. Y aún así, hay coberturas que los mezclan y te hacen creer que lo vincularon por todo. No, la resolución del viernes es solamente por el homicidio de Carlos Manzo. 4. La persona que está exigiendo públicamente que esto no se cierre es la que hoy ocupa el cargo de la víctima. Grecia Quirós es la presidenta municipal de Uruapan. Heredó el puesto de su esposo asesinado y desde ese cargo está pidiendo en público y por escrito que la investigación no se detenga en el presunto autor intelectual. No está pidiendo consuelo, está pidiendo que se amplíen las líneas. Eso es una funcionaria en funciones presionando a una fiscalía sobre un caso que es el suyo. Y 5. Esta te la dejo para que la pienses. Con 31 personas detenidas en este expediente, la pregunta ya dejó de ser quién disparó. La pregunta ahora es, ¿dónde se detiene la cadena? Espera, porque para entender el tamaño de esa cadena hay que retroceder. La noche del 1 de noviembre de 2025, Uruapan estaba de fiesta. Festival de las Velas, Día de Muertos, la plaza llena, familias enteras en la calle. Ahí, en la pérgola, en el corazón de su propia ciudad, fue asesinado el alcalde Carlos Manzo. Tenía 40 años. Había sido diputado federal. Era, con mucho, una de las voces más ruidosas de Michoacán en materia de seguridad. Y lo era desde una posición incómoda para casi todos. No vamos a reconstruir el ataque. No vamos a poner imágenes de esa noche. La familia de ese hombre ya vio todo eso más veces de las que cualquiera debería. Aquí Manzo entra como lo que es, la víctima, el porqué de todo el expediente, y un hombre que hacía su trabajo en público. Lo que siguió fue una investigación que empezó a subir escalones. Primero, los ejecutores materiales, después quienes los trasladaron, después quienes filtraron información. Y de acuerdo con lo publicado por Cuadratín Michoacán, entre esos 31 detenidos, no solo hay integrantes de distintos niveles de la estructura criminal, hay también policías municipales, y hay un trabajador del propio ayuntamiento de Uruapan, señalado de haber proporcionado al grupo criminal información sobre el paradero y las actividades del alcalde antes del homicidio. Léelo otra vez, porque ese dato dice más sobre Michoacán que cualquier declaración oficial. La información que sirvió para ubicar al alcalde habría salido, según la investigación, de su propia casa, del edificio donde trabajaba. Y hay algo más en esa cadena, un intermediario. De acuerdo con lo reportado por el financiero al R1, se le señala como el jefe directo de Jorge Armando N., alias el licenciado, quien presuntamente coordinó la operación dando instrucciones a los integrantes de la célula para seguir los movimientos del edil y compartir su ubicación. Y ahí aparece el objeto que atraviesa este expediente completo. No es un arma, no es una camioneta, es un grupo de mensajería instantánea, un chat. Según los datos que han trascendido de la investigación, la orden no viajó a gritos ni en una reunión secreta en un rancho. Viajó por un teléfono, en un grupo, como viaja cualquier mensaje que tú mandas todos los días. Ese chat es hoy uno de los pilares del caso, y ese chat es también la razón por la que la fiscalía pudo llegar hasta arriba. Ahora, ¿quién es el hombre que fue vinculado el viernes? Con presunción y con cuidado, esto es lo que está publicado. De acuerdo con informes de inteligencia citados por Meganoticias, el R1 pasó cerca de 10 años en prisión y recuperó su libertad en noviembre de 2022. A partir de ahí, siempre según esos informes, retomó el control de células criminales en Michoacán. El Universal, citando al ejército, lo describe como un hombre que llegó a ser colaborador de confianza del entonces líder del cártel Jalisco Nueva Generación, con responsabilidad sobre plazas en la zona metropolitana de Guadalajara y el norte de Jalisco. Y el Financiero reporta que las autoridades también le atribuyen la coordinación de la jornada de violencia de marzo de 2012 en Guadalajara y municipios vecinos, cuando fueron incendiados vehículos en varios puntos tras la captura de uno de los fundadores del cártel. Si algo de esto te está pareciendo importante, compártelo con alguien que todavía crea que este caso ya se resolvió el 30 de julio. Porque no se resolvió.
Apenas empezó la parte que cuenta. Ahora vamos a lo que sí está documentado y a lo que no vamos a afirmar. Porque en un caso así, la diferencia importa. Documentado. La resolución del 7 de agosto a las 13:41. El criterio del juez, datos de prueba suficientes para continuar el proceso penal. El delito imputado, homicidio calificado. La medida cautelar, prisión preventiva oficiosa. El plazo, 3 meses. La descripción de la Fisc. Alía Michoacana, presunto autor intelectual y uno de los principales líderes de los R's. Célula ligada al cártel Jalisco Nueva Generación. La cadena de audiencias del 3, el 5 y el 7 de agosto, los 31 detenidos. Y el expediente federal paralelo por armas y droga. Ahora, lo que no vamos a afirmar, no afirmamos culpabilidad. Vinculación a proceso no es condena. Es presunto autor intelectual. Y lo será hasta que un juez diga otra cosa. No afirmamos que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana haya intervenido en esta resolución. No lo hizo. Aquí resolvió un juez de control de Michoacán con datos de prueba de la Fiscalía Estatal. Omar García Harfuch es antecedente en esta historia. Anunció la captura del 30 de julio, y eso sí es cierto y está documentado. Pero un juez no es Harfuch, y no vamos a regalarle un verbo que no le corresponde. No afirmamos que lo hayan vinculado por el expediente federal. La resolución del viernes es solo por el homicidio. No afirmamos que Estados Unidos haya solicitado su extradición. No hay solicitud formal confirmada. Su defensa mantiene 2 amparos promovidos en un juzgado de la Ciudad de México, y son preventivos. Eso es todo lo que se puede decir sin inventar. No afirmamos qué contienen exactamente los datos de prueba de la Fiscalía. No son públicos, y no vamos a nombrar ni a insinuar a ningún político. La alcaldesa pidió que no se descarte ninguna línea, incluidas las que puedan involucrar a actores de la vida pública. Esa exigencia se reporta. Los nombres los pone un juez, no un video. Atención, porque aquí hay un punto delicado y hay que decirlo completo, o no decirlo. En los días posteriores a la captura trascendió en varios medios que el detenido habría declarado que el homicidio se cometió por supuestas provocaciones de Carlos Manzo contra el crimen organizado. Escucha bien lo que sigue. Eso no es un hecho probado. No es una versión confirmada por las autoridades. No es el móvil establecido en el expediente. Es lo que se le atribuye a un acusado. Y un acusado tiene un interés directo y evidente en cómo se cuenta la historia. La respuesta pública llegó desde Uruapan. La alcaldesa cuestionó abiertamente esa versión y puso sobre la mesa una pregunta bastante simple. Si su esposo llevaba años incomodando al crimen organizado, ¿por qué hasta esa noche? ¿Y por qué frente a miles de personas en una plaza pública? Un alcalde haciendo su trabajo no provoca su propio homicidio. Aquí, esa versión no se repite como explicación, se reporta como lo que es. Y la última palabra la tiene la víctima, no el acusado. Y ahora, ¿por qué esto importa más allá de un solo hombre y un solo apodo? Este caso es el termómetro. Un alcalde asesinado en un acto público, frente a su ciudad. 9 meses de investigación. 31 personas detenidas. Un presunto autor intelectual ya vinculado a proceso. Si un caso con este nivel de visibilidad, con esta presión política y con este despliegue de recursos, no llega a una sentencia firme, el mensaje que queda para el próximo alcalde que quiera hablar de seguridad en Michoacán es enorme. Y es exactamente ese el reclamo que se escucha desde Uruapan. Los 3 meses son la parte que decide. La investigación complementaria cierra alrededor de principios de noviembre de 2026, es decir, casi exactamente un año después del homicidio. No es una casualidad diseñada por nadie, es como cayó el calendario. Pero ahí, en ese aniversario, vamos a saber si la acusación se sostiene entera o si se adelgaza. Y falta gente. Ojo con esto, porque es el dato que casi no se repitió. El propio gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, confirmó públicamente que el exjefe de escoltas del alcalde, identificado como el coronel Jiménez, está plenamente identificado. Tiene una orden de aprehensión en su contra y sigue prófugo. Hay un operativo abierto para localizarlo. Repítelo mentalmente. El hombre que estaba encargado de la seguridad personal del alcalde asesinado tiene hoy una orden de aprehensión y no está detenido. Ese es el escalón que falta. Y mientras no se resuelva, este expediente no está cerrado, por más titulares que digan lo contrario. El viernes a la 1:41 de la tarde,
Un juez en Michoacán no dijo que Ramón N. fuera culpable. Dijo algo más modesto, y si lo piensas, más importante, que hay pruebas suficientes para juzgarlo. Vinculación a proceso no es condena. Sigue siendo presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manso y presunto líder de la célula que la fiscalía llama los Rs. Lo demás lo va a decidir un juez, y no va a ser en un video. Va a ser en 3 meses de investigación complementaria y en lo que venga después. Lo que sí cambió el viernes es el tipo de historia que estamos contando. Durante 9 meses, esta fue la historia de una cacería. Desde el viernes es la historia de un juicio, más lenta, sin helicópteros, sin cámaras en la sala y con una sola pregunta al final, que es la única que de verdad importa. Si esto termina en una sentencia o se queda en el camino como se han quedado tantos. En Uruapan, la persona que hoy ocupa la silla del alcalde asesinado lo dijo con más precisión que cualquiera de nosotros. La justicia comienza, pero aún no termina. Y es ahora, las 13:41, va a seguir escrita en ese expediente pase lo que pase. La pregunta es, ¿qué va a estar escrito debajo de ella dentro de 3 meses? Así que piénsalo un segundo ahí donde estás. En tu municipio hay una presidencia. Hay un alcalde o una alcaldesa que sale a eventos públicos, que se toma fotos, que camina entre la gente, y hay gente dentro de ese edificio que sabe a qué hora sale, por dónde entra y con quién se va. Si mañana pasara algo, ¿cuánto tiempo crees que aguantaría el expediente de tu ciudad? Tras los hechos y en los días previos, estas fueron las declaraciones oficiales sobre el caso del juez de control de Michoacán, a través de la resolución del 7 de agosto de 2026, reportada por Cuadratín Michoacán. El juzgador determinó que los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado fueron textual, suficientes para continuar el proceso penal. En la misma resolución impuso prisión preventiva oficiosa y fijó 3 meses para la investigación complementaria. De la Fiscalía General del Estado de Michoacán, conforme a lo consignado en la misma nota, la institución señala a Ramón N. como presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manso y lo identifica como uno de los principales líderes de la célula delictiva Los Res, vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación. De Grecia Quirós, presidenta municipal de Uruapan. Y aquí hay que ser precisos con las fechas. Sus declaraciones públicas corresponden a los días posteriores a la captura, entre el 30 de julio y los primeros días de agosto, y no a la resolución del viernes. Recogidas por El Financiero y por Cuadratín, su frase fue: «La justicia comienza pero aún no termina». En declaraciones recogidas por Excelsior pidió que se amplíe la investigación y que no se descarte textual ninguna línea de investigación. Hasta el momento de la grabación de este video, no se ha difundido una declaración suya posterior al auto de vinculación del 7 de agosto. De Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en entrevista radiofónica del 30 de julio de 2026, recogida por Tribuna e Infobae, sobre el operativo de captura, no sobre la resolución judicial. Sus palabras fueron: «Se logra la detención del R1 y hay otros detenidos que más adelante informaremos». En su publicación de esa misma fecha, en la red Dom Social X se refirió al caso como el cobarde homicidio del exalcalde de Uruapan y precisó que la detención fue resultado de meses de trabajos de inteligencia en una operación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con fuerzas especiales del Ejército Mexicano. Hasta el momento de esta grabación, la Secretaría no ha emitido un pronunciamiento nuevo sobre el auto de vinculación del 7 de agosto de Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán. En declaraciones recogidas por Mi Morelia, el mandatario sostuvo que la detención representa un avance, pero que la investigación continúa, y sobre la naturaleza del crimen afirmó, textual: «No hay un homicida solitario». Confirmó además que el exjefe de escoltas del alcalde está identificado, tiene orden de aprehensión y permanece prófugo. Y del encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Israel Vega Rodríguez, en conferencia de prensa del 5 de agosto de 2026, quien presentó un recuento de objetivos prioritarios detenidos entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, entre ellos Ramón N., alias el licenciado. Todo lo que acabas de escuchar está atribuido. Lo que no está confirmado, te lo dijimos como lo que es, no confirmado.
Suscríbete a Alerta Real del Día para reportes de seguridad sin censura. Aquí le seguimos la pista hasta la sentencia, o hasta que se caiga.